Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Rosy Condori, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, SIC. Agradecer la participación de cada uno de ustedes al curso de Bioderma en caninos, diagnóstico y tratamiento. Esta ponencia estará a cargo por la médico veterinaria Ángela Parra. Antes de iniciar con la ponencia, mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Las preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación. Y para la coordinación de la entrega de certificados en vivo de la clase grabada, voy a dejar nuestros números de contacto en el chat del Zoom. Bien, eso sería todo. Buenas noches, doctora. Le doy el pase. Hola, muy buenas noches, muchachos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí, doctora. Vale, ya les comparto la pantalla para iniciar con la clase. Listo, muchachos. Entonces, la clase de hoy, como bien dijo mi compañera, pues es sobre pioderma en caninos. Entonces, como tal, pues voy a empezarles a dar como una pequeña definición para empezar con la clase y luego pues como una parte de la anatomía para que ustedes pues entiendan un poco sobre la parte de la piel, ¿vale? Entonces, como tal, la piel y el pelo proporcionan pues al individuo una barrera física, tanto química y microbiana, eficaz de enfrentarse al entorno externo hostil. Al mismo tiempo, en el microentorno de la superficie cutánea podría verse un nicho modificado, al igual que la supervivencia de algunos microorganismos. Es importante pues recordar que el microentorno pues puede ser dinámico, en el cual pues está sujeto a cambios constantes. Ahí se refiere más que todo pues a la parte ambiental, a la parte pues donde vive el paciente, ya sea en campo, en apartamento o en casa, en el cual pues hay predisposición de algunos cambios en este ambiente que nos pueden generar de pronto alteraciones en la barrera como tal de la piel. Algunos de estos factores pues desempeñan una función importante que es proteger al individuo contra infecciones u otros casos predisponentes a ellas. Recordar que la piel es el órgano pues más grande de todo el organismo, tanto en caninos como en felinos y en humanos o en todas las especies, en el cual pues esta barrera como tal protectora nos ayuda como tal a evitar ciertas enfermedades. Entonces, como tal, la piel se predispone en estas porciones. Como se notan en la imagen, esta pues sería una imagen en la cual pues se ven sus partes con las diferentes definiciones. La primer como tal capa que presenta la piel va a ser el estrato córneo, en el cual pues de allí viene pues el pelo, en el cual pues tiene unas terminaciones nerviosas en las cuales pues nos ayuda pues a sentir al tacto o hacer cuando nosotros hacemos un examen clínico, que a veces hacemos si el paciente tiene propicepción o si tiene retracción del pliegue cutáneo, este se va a sentir y van a mover por las terminaciones nerviosas que tiene como tal la piel. Enseguida vemos que pues el pelo presenta una glándula sebácea en el cual se ve en la imagen, donde esta pues nos va a ayudar a lubricar todo el tipo de pelo, el que nos va a producir como tal ese sebo y esa segunda capa protectora de la piel para evitar contaminaciones a algunos microorganismos externos. Por otro lado, la segunda capa que tiene la piel pues es la epidermis, ¿sí? La primera es el estrato córneo, de ahí viene la epidermis se muestra en la imagen de un color rojo o un poquito más oscuro.
enseguida viene la dermis, en la cual se compone o está como tal la glándula sebácea, como la ven ahí, y la ramificación de la parte del pelo. Y por último tenemos la hipodermis. En la hipodermis se va a encontrar pues la mayor parte de grasa, colágeno y microblastos, en conjunto con vasos capilares y también las terminaciones de los nervios y la parte muscular del piel o el pliegue cutáneo. Es importante también recordar pues que la piel forma una barrera impermeable para el externo, ¿sí? La parte del ambiente externo. Entonces, ella es la que nos va a envolver o a proteger en conjunto pues con una emulsión tanto de sudor y grasa y de escamación, para que físicamente pues no vayan a colonizar de ahí más adelante pues la parte de los organismos o microorganismos que quieran colonizar la parte de la piel. Entonces ella pues nos va a ayudar con la grasa y el sudor a correr como tal estos microorganismos que desean proliferar, siempre y cuando pues el paciente inmunológicamente se encuentre estable de una manera correcta para proporcionar pues una estabilidad de la parte de la piel. Por otro lado, pues hay una propia como tal microorganismo de la piel que son las pseudomonas. Tanto los humanos como los caninos y felinos presentan este tipo de pseudomona propia. Entonces, cuando de pronto alguna alteración que haya a nivel como tal de la barrera, pues estos microorganismos van a proliferar de manera profunda y pues se van a convertir en factores predisponentes a piodermas o alteraciones de la piel. Por otro lado, pues la superficie cutánea es la primera línea como tal de invasión y el sudor como tal tiene como tal unos iones, tanto de sodio, potasio, cloro, fósforo y calcio, que nos va a ayudar como tal a lubricar toda esa parte del pelo, junto con la glándula sebácea, para que el pelo pues no se vea hirsuto o opaco. Entonces, también es bueno en conjunto con la parte de la seborrea o la glándula sebácea para contrarrestar pues cualquier tipo de resequedad. Hay otro tipo de células en la piel pues que desempeñan una función como tal en el sistema inmunológico del paciente. Si esta barrera se desestabiliza, va en conjunto con el sistema inmunológico, pues en la cual pues en conjunto con las glóbulos blancos, como los neutrófilos, linfocitos o eosinófilos, que son las primeras células de defensa en el sistema inmunológico, se van a alterar cuando esta barrera pues como tal se desequilibra. Entonces, ahí también hay que jugar mucho pues con la parte del sistema inmunológico del paciente. Importante cuando un paciente pues nos llegue a consulta, evaluar este tipo de alteraciones. Uno, en qué hábitat pues vive el paciente. Dos, qué concentrado pues está consumiendo el paciente, ya sea medicado o ya sea específico para alguna alergia que tenga el paciente, o si de pronto hay algunos propietarios que siendo ya adultos le suministran concentrado de cachorros. Esto también nos altera mucho toda la parte de piel y el desequilibrio inmunológico del paciente. Por otro lado, pues observar si el pelo está hirsuto, está irritado, si presenta alguna alteración a nivel de la piel. Mirar todos los factores en la anamnesis o en la consulta en conjunto con el propietario. En la cual, pues como tal, la epidermis, ¿por qué se puede producir? Perdón, la epidermo, ¿por qué se puede producir? Entonces, uno, porque el estrato córneo, como les dije, va a ser la primera capa. Luego ya vienen las tres, que es la epidermis, dermis, hipodermis. Va a cambiar su pH, ¿sí? Entonces, este pH va a ser superior al que el paciente está acostumbrado. Entonces, va a haber ausencia como tal de factores foliculares o de lípidos. En este caso, también se va a alterar la parte de la glándula sebácea, ocasionando pues que la parte de calcio, proteínas, agua o el sudor disminuyan. Entonces va a ser un poco más seco de lo normal la parte de la piel en conjunto con el pelo. Entonces esta queda como tal, se va a sellar creando un folículo piloso bastante seco.
que en algunas ocasiones genera más que todo prurito o en algunas otras ocasiones genera alopecia, ya sea localizada o solamente pues en la parte como tal de todo el dorso. Otro factor que pues nos va a alterar como tal para que se produzca este epioderma, pues son los microbios o como tal la defensa que tenga el huésped, que va a favorecer la proliferación microbiana. Entonces ahí ustedes van muy en conjunto con el sistema inmunológico. Puede ser que el paciente pues tenga una buena barrera, un pelo no tan hirsuto, un pelo brillante, pero el sistema inmunológico está un poco decaído. Entonces esto puede deberse pues de pronto a un problema primario, puede ser un hemoparásito, un arliquio, un anaplasma, una babesia, en los cuales el paciente tenga esta alteración inmunológica y pase a segundo plano como tal un pioderma o un problema de piel. Entonces, tanto los ectoparásitos como los problemas alérgicos, ya sean alimentarios al ambiente eh, o algo tópico del suelo, se desencadena pues este tipo de alteración de piodermas. Algunas otras cosas por traumatismos, me refiero de pronto que el paciente haya generado una pelea o algo de pronto en la calle, un carro, ¿sí? Que generen como tal alteración cutánea. Entonces, los lípidos y la hiperkeratosis generan obstrucciones por factores predisponentes de pronto a cicatrizaciones o a descamaciones del paciente. Por otro lado, pues de pronto estas heridas hacen que los pacientes tengan exceso de lamido. Entonces, el lamido, por las bacterias que tienen en la boca, algunos pacientes que de pronto tengan mucho sarro dental y en conjunto con cálculo dental, prolifera la parte de las caries. Y que como tal el sistema bucal pues no esté de manera correcta, con su higiene correcta al momento de presentar estos traumas o que presente de pronto algo alérgico y generen pues este tipo de prurito. El lamido me va a proliferar bacterias y como tal pues van a descender en todas las capas de la epidermis ocasionando alteraciones a nivel de la piel y por ende el sistema inmunológico del paciente. Por otro lado, por baños excesivos. Hay algunos pacientes que generan mucha seborrea a nivel de la piel y lo que hacen los propietarios es baños cada 3 días o cada 2 días con algún tipo de champú o algún tipo de medicación. Entonces, cuando hay excesos de baños, es igual pues que nuestro pelo se va a volver aún más grasoso si se lava a diario porque no dejan proliferar de manera correcta la parte de sudor y el estrato córneo de la piel. Entonces no va a haber una buena regeneración o en algunas ocasiones se genera más resequedad que de pronto más sebo, ¿sí? En algunas ocasiones puede ser diferente dependiendo del producto que se use. Entonces, estas serían como los factores principales de por qué un paciente puede llegar con pioderma. Entonces, hay que pensar no solamente pues en la parte folicular, sino en toda la estadística del paciente. Si tiene alguna enfermedad de base que nos esté generando esto como segundo plano o que en realidad sí sea esto como tal el pioderma que pase a segundo plano otra enfermedad adyacente del paciente. La epidemiología como tal del pioderma, pues esto puede afectar en cualquier raza, ¿sí? En cualquier edad, sexo, aunque hay algunas razas predisponentes, como los Bull Terrier o los Bulldog, o los Shar-Pei, que ellos en algunas ocasiones pues tienden en su genética o en su fenotipo como tal de caninos, su piel bastante arrugada. Entonces, esto genera de pronto que haya mucha cambio de pH en estos pliegues y generen este tipo de pioderma irritativo secundario pues a la piel como tal de ellos, porque siempre va a estar muy arrugada. Entonces en estos pliegues siempre pues hay que tener en cuenta de que ellos, su enfermedad principal pues va a ser la parte de la piel. Por otro lado, otras razas también pues de pelo corto, como los Doberman, los Pinscher, los Grand Danés, los Boxer o los Dascun, que como tal, ellos pues también pueden ser de segundo plano, por ser genéticamente pues que la alteración como ellos también pueden generar este tipo de piodermas.
pero pueden ser más que todo por alergias alimentarias o ectoparásitos de raza corta o de pelo corto, que son predisponentes a estos. Pero más que todo se ven en razas como tal, como los Bull Terrier o los Shar-Pei o los Boston, que generan este tipo de pliegue a nivel de la nariz o en todo el cuerpo en general. Por otro lado, ¿cómo llegaría un paciente en consulta médica o qué signos clínicos ustedes los llegarían a pensar de que el paciente pues esté generando un pioderma? El pioderma se puede basar de varios signos clínicos. En la primera imagen que se muestra en la diapositiva, los pacientes va a llegar uno con inflamación de la piel, con un eritema alrededor y con abundante prurito, en el cual pues se van a ver pápulas o pústulas a nivel pues de esta zona. En la primera imagen pues vemos varias pápulas. Las pústulas se ven parecidas a estas, pero presentan un contenido líquido, un contenido en forma de pus como si fuera un barrito en la piel, en conjunto pues con descamación o costras a nivel alrededor de toda esta base. Esto puede generarse por alergia alimentaria, por lamido o por ectoparásitos, alergias a las pulgas, a las garrapatas, a los piojos o de pronto que lo picó algún animal, ya sea una hormiga o una abeja, que le esté ocasionando de pronto esta alteración y el paciente tenga siempre ese excesivo de lamido. Por otro lado, los pacientes llegan a tener comedones. El comedón básicamente es porque hay obstrucción en la parte de la epidermis y la dermis, en conjunto con el estrato córneo de la piel, que generan este tipo de obstrucciones, en el cual se llena, o también dicho como un punto negro, donde la seborrea o la parte sebácea de la piel se obstruye, ocasionando este tipo de alteración que genera un color de negro, ¿sí? O un color azuloso, que al momento nosotros pues de hacer una extracción manual, es que sale este líquido o este contenido de color azuloso o negro, quedando el hueco y la piel pues un poco sucia. Entonces, esto se puede deber a excesos de baños de igual manera, hay obstrucción, o de pronto exceso de grasa en el paciente que generen esta alteración. Por otro lado, van a haber pues alopecias en la zona, hiperpigmentaciones, como se pueden ver en esta zona pues del paciente, junto pues con eritema, también pues irritaciones e inflamación de la piel. Y por último, además de la hiperpigmentación, liquenificación, alopecia, como se ve en la imagen, y en algunas ocasiones se convierte en piel de elefante, que es una piel bastante arrugada y tiene una inflamación y una textura diferente a la cual pues el paciente se nota diferente. Más que todas estas dos alteraciones pueden ser secundarias a una enfermedad. Me refiero a un problema hormonal. Puede ser un hipotiroidismo, un Cushing, un adenocorticismo, que puede ser secundario. Entonces, no solo la piel o solamente pues el paciente tiene pioderma, sino nosotros como médicos debemos mirar que pueden ser un factor secundario a otra enfermedad. Por eso le recalco, no siempre pues esto pues sí se puede deber pues a factores externos o propios del paciente, sino puede ser algo secundario. Entonces nosotros podemos enviar la medicación que nosotros llegamos a pensar, que más adelante pues les comento cuál sería, y el paciente no tiene mejoría, porque en realidad pues no es un pioderma, sino es un problema secundario. Entonces ustedes tienen que tratar el problema primario y luego ir descartando los posibles secundarios, y esto podría pasar a segundo plano. Pero igual hay que tratar pues como tal la parte de la alergia, la parte del piel y la parte del prurito del paciente. Como tal presentan tres tipos de infecciones: una infección bacteriana en la superficie, una infección bacteriana profunda y otra infección bacteriana superficial. En la cual, pues en la primera infección bacteriana superficial, de la superficie, las bacterias son las que se ven de color azul.
que están en el estrato córneo y luego pues en la parte de la epidermis. Solamente pues van a estar en la superficie. Entonces, como tal, ahí pueden generar una descamación o una dermatitis húmeda en algunos casos o de pronto un pioderma mucocutáneo, porque solamente pues como tal no atraviesan las barreras o las capas adyacentes a la piel y generan pues este tipo de alteraciones por exceso de la irritación, pero como tal las bacterias van a estar superficial. Una infección pues ya profunda como tal, las bacterias ya van a colonizar la parte de la glándula sebácea y la raíz, afectando pues como tal la parte de la grasa, los folículos pilosos, la parte de la seborrea o la glándula como tal sebácea, fósforo, calcio, lo que los va a mantener como tal el pelo de la piel de manera correcta. Entonces ahí se va a desestabilizar toda la parte del pH. Cuando dejamos avanzar la parte de las bacterias que ya colonicen la parte del pelo y todas sus capas, estas bacterias pueden ingresar al sistema inmunológico. Allí es cuando el paciente cae en una inmunosuficiencia que se va a alterar pues la parte ya del hematocrito, de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Entonces el paciente se va a inmunosuprimir causando pues alteraciones porque de pronto se deja avanzar mucho la parte de la infección. Y el otro es superficial, la parte de las bacterias colonizan la epidermis junto con el estrato córneo, pero no alcanzan pues como tal a desestabilizar en el sistema inmunológico del paciente, sino afecta la parte de la glándula sebácea o la glándula productora de seborrea, que va a ser la capa protectora. Entonces, si esta se afecta, pues va a quedar inestable y el pH a nivel de la piel se va a desestabilizar, colonizando, pues si se deja avanzar, como se mostró en la imagen anterior, pues se inmunosuprime el paciente. Entonces, acá pues en la clasificación, las infecciones pues como tal de superficie, que fue las primeras que les mostré, se limita pues solamente al estrato córneo e incluye como tal intertrigo o una dermatitis de los pliegues cutáneos o una dermatitis biotraumática, que puede ser una dermatitis húmeda, de pronto por exceso del amido, o que las bacterias pues sigan ahí colonizando y desestabilicen como tal la parte mucocutánea. La parte de la infección superficial, entonces como tal afecta pues a la epidermis, incluyendo pues la parte folicular del intertigo, impertigo, como la foliculitis superficial. ¿Y cuál incluye? Pues puede producir un pioderma también, puede ser por dermatitis húmeda o por pioderma como tal mucocutáneo. Y ya el profundo, pues ya que como tal desestabiliza la parte ya de la raíz de la hipodermis, entonces empieza a generar pues o una foliculitis profunda o una furunculosis o una celulitis. Ahí también es cuando se ven las pieles de elefante, como le mostré en la anterior imagen, que es esta. También puede verse una foliculitis profunda o una celulitis, que llamada pues también la piel de elefante. Entonces ahí pues ya es crónico porque las bacterias ya colonizan como tal la parte de la piel. Acá pues les traigo unos ejemplos según la clasificación que pues les dije anteriormente, un pioderma profundo por bacilos. Entonces profundo, recordar que las bacterias ya colonizaron las tres capas, el estrato córneo, la epidermis, dermis, hipodermis. Entonces se va a desestabilizar tanto la parte de la seborrea del paciente, la sudación, y la parte del pH de la piel. Entonces un pioderma por bacilos, recordar que nosotros como tanto seres humanos como caninos y felinos tenemos unas pseudomonas, que es una bacteria propia, que en algunas ocasiones si el paciente se desestabiliza inmunológicamente, ella se puede volver patógena. Cuando los pacientes llegan con una infección profunda, por un pioderma profundo, perdón, el paciente va a tener disminución. O sea, uno de los signos clínicos de ellos es pérdida de peso, van a tener hipertermia, aumento de la temperatura, en el cual pues casi no regula, linfadenopatía,
generalizada. Como tal, pues ya colonizó o los glóbulos blancos están en defensa y pues ellos se van a disminuir. En el examen completo, en el uroanálisis con proteinuria, disminución como tal, una citología con el exudado serían como las pruebas complementarias, en el cual pues se pueden observar bacilos de Serratia, las pseudomonas o micobacterium. Entonces, la piel como tal se va a observar como si el paciente tuviera una úlcera o que poco a poco las bacterias van comiendo la parte, ya no están solamente en el tejido, sí, en el tejido cutáneo, sino alcanzan a colonizar ya la parte muscular del paciente, ocasionando que se vuelva húmeda como una úlcera, como se logra ver acá, y que la parte de regeneración de la piel sea mucho más traumática para el paciente. En este caso, los tratamientos, pues, ¿qué sería? Hay un medicamento, pues, que es bastante amplio, que es rifampicina. Esta rifampicina se puede utilizar a dosis de 12 miligramos por kilo, específicamente esto para caninos, ¿sí? Cada 12 horas. Entonces, esta es específica pues un poco para infecciones de la piel y tejidos blandos. Entonces ya es cuando la piel profundizó a la parte muscular. Entonces, este medicamento a dosis de 14 miligramos por kilo se puede manejar cada 12 horas como un antibiótico de amplio espectro, por lo menos por 8 a 10 días. Es importante pues cuidar la parte hepática del paciente porque se elimina vía hepática. Entonces, pues suministrar protectores hepáticos con el fin de compensar el hígado para que no haya una sobrerecarga y el paciente pues no recaiga en una hepatitis aguda o una falla hepática aguda. Si de pronto pues como tal no alcanza como tal a afectar un poco la parte de los tejidos, se puede administrar el cefadroxilo. El cefadroxilo es también de la familia de las cefalexinas de amplio espectro para bacterias gram positivas y negativas. Se utiliza a dosis de 20 miligramos por kilo. También se puede suministrar entre 8 a 10 días, en conjunto protegiendo la parte hepática. Y también se me olvidó comentarles el sistema gástrico, ya que son medicamentos de amplio espectro y son bastante fuertes para la mucosa gástrica. Entonces, cuidar estos dos órganos, tanto la mucosa gástrica junto como la parte hepática. En conjunto se pueden añadir baños con champú de clorexidina que nos va a ayudar pues a eliminar las bacterias superficiales de la piel. En conjunto pues nos va a ayudar a lubricar el folículo y a compensar pues la parte de los bacilos del paciente. Estas heridas no se pueden tapar con vendajes, porque como son tan húmedas, los vendajes se tendrían que cambiar cada 3 horas, por lo que son tan húmedas se van a pegar. Entonces, si hay un exceso de humedad adicional, pues la herida no va a mejorar y van a proliferar el doble de bacterias y vamos a ocasionar pues un daño peor. Entonces, lo ideal es que dejen pues estas heridas o estas alteraciones abiertas y haciéndole pues baños en conjunto con los baños de champú de clorexidina. Unas vitaminas pues que yo les recomiendo son omega 3, 6 y 9, que nos ayuda a estimular un poco el folículo piloso para regenerarlo. Hay en algunas ocasiones, como se ve en la imagen, pues los pacientes a veces no les vuelve a salir pelo en esta parte de la piel porque su estrato de queratina disminuyó mucho o quemó este folículo que solamente se puede cerrar, más no regenerar el folículo piloso para volver a salir pelo. Entonces, eso pues hay que pues aclarárselo a los propietarios, que puede ser que se pueda instaurar el tratamiento, pero que no vuelva a salir el folículo piloso, así le suministremos de pronto omega 3 o aminoácidos oleosos para ayudar a producir pues la regeneración cutánea. Hay otra clasificación de las que le nombré anteriormente, pues que se puede afectar a nivel de la piel, que es el epidermo mucocutáneo.
Este pues se observa más que todo alrededor de las mucosas, se puede observar en la parte bucal, en los labios inferiores o superiores o en la parte auricular derecha o izquierda de los pacientes. Entonces se puede observar que hay un pioderma mucocutáneo que está bastante ulcerativo, como se logra ver, irritativo y húmedo. O puede haber otro que genere alopecia y resequedad en la parte ocular, o también pues en la parte de las narices o la parte de las fosas nasales. El tratamiento como tal, pues, la sintomatología como tal de un pioderma mucocutáneo puede ser una atopía, ¿sí? Puede deberse a que hay varios factores predisponentes y que de pronto no sepamos después de algún tratamiento largo por qué el paciente genera este tipo de alteraciones. Puede ser algo alimentario, se pueden generar úlceras o costras, como se ve en la imagen, con abundante prurito. Su prueba diagnóstica como tal para confirmar que es un pioderma mucocutáneo es una citología por impronta. Se ponen ustedes un portaagujas en la parte de la alteración donde tenga el paciente, se observa en el microscopio, en la cual pues nos va a producir. Si quieren me colaboran con los micrófonos para continuar la clase, por favor. Chicos, porfa, apáguenme el micrófono. Entonces, como les comentaba, una citología por impronta, cogen el portaobjetos y como la herida siempre va a estar húmeda, lo que ustedes van a observar en el microscopio van a ser abundantes bacterias con secreciones mucopurulentas. Adicional, pues se pueden pruebas complementarias, un cuadro hemático en el cual los glóbulos blancos, específicamente los linfocitos y monocitos, van a estar elevados. Y puede ser que ya cuando afecten esta carga bacteriana o esta secreción a nivel sistémico, el paciente presente una anemia y en conjunto con disminución de plaquetas. Pero esto puede también generarse, recordar, no solamente pues ese signo clínico de la piel, sino también pues un hemoparásito activo en la piel. El tratamiento como tal pues para esta alteración es con glucocorticoides. Algunas ocasiones los pacientes generan mucha resistencia, ya sea la prednisolona, llega al caso que la prednisolona pues no le realice, o sea, genere resistencia después de haber terminado el proceso. Esto se puede administrar otro más fuerte para compensar la de raíz. O sea, los glucocorticoides o el corticoides es el principal medicamento para contrarrestar esta alteración. Siempre se tiene que aplicar por 8 semanas o haciendo una curva para evitar que el paciente tenga un daño renal, porque ustedes saben que pues esto me va a producir mucho más orina al paciente y pues me puede afectar la parte renal. Entonces siempre pues también cuidar mucho la parte renal y hacer exámenes como creatinina y urea para mirar cómo está el riñón o cómo nos están funcionando de manera correcta este riñón. Por otro lado se agrega una ciclosporina. La ciclosporina se puede administrar en conjunto o se puede adicionar después de haber terminado con el glucocorticoide, que se puede usar a dosis de 5 miligramos por o al menos unos 15 días. Se puede administrar en conjunto o después del tratamiento con glucocorticoides para contrarrestar pues la carga bacteriana, ya sea que tenga en el sistema inmunológico del paciente, o sea, ya sistémico o ya sea algo tópico del paciente. Por otro lado, hablamos de otro pioderma, que es el pioderma por estafilococidio o estafilococo. Entonces, este pioderma pues es como el más común que se observa en pacientes, que es de algo primario, ¿sí? Como se observa en la imagen, los pacientes tienen alopecias focales de forma redonda, así como se observa en la imagen de esta porción. Entonces puede ser que los pacientes
generen esta alopecia y ustedes de pronto van a decir, no, puede ser por hongos, porque pues como ven es de forma circular y su alopecia pues es focal, pero en algunas ocasiones sí es por un pioderma común. Entonces este es el más común que ustedes pueden notar en la clínica, en la cual pues puede ocasionar secundarios, ya si se altera mucho, a los que les comenté anteriormente. Entonces, si se deja avanzar, puede convertirse en un pioderma mucocutáneo o por bacilos o por proliferación de algún microorganismo. Entonces, afecta principalmente pues la piel, ocasionando pues que de cierto modo haya pues prurito, proliferación de bacterias. En específico, pues yo les había comentado, les había recalcado que nosotros o los pacientes pues tienen pseudomonas o streptococcus que son específicos de la piel. Si se alteran, pues estos pueden ser patógenos. Entonces, esto también puede producirse a un problema como tal sistémico o adyacente proliferación bacteriana. El tratamiento como tal, pues con antibiótico, para tratar como tal el pioderma de estafilococo o el más principal, se puede tratar con estos medicamentos, con esta tabla. Entonces, los más utilizados pues pueden ser la amoxicilina o más ácido clavulánico a dosis de 12.5. El intervalo siempre de 12 horas. Si ustedes la manejan cada 24, pierden el efecto del antibiótico. La cefalexina a dosis de 15 o 30 miligramos, dependiendo pues de la gravedad del paciente, también cada 12 horas. La enrofloxacina, recordar pues que esta produce enanismo y disminución en el crecimiento si se usa en pacientes que son menores a 1 año. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. A dosis de 5 miligramos, esta sí se puede manejar cada 24 horas porque es de amplio espectro. El marboquín o el marboploxacino en dosis de 2 miligramos a cada 24 horas. Esta tiene mucha alteración a nivel renal. ¿Me colaboran, porfa, con los micrófonos? Doctora, ¿puede silenciar o los puede retirar de sala? No hay problema. Ah, ok. Listo. El marboquín, como tal, pues es el más fuerte. Entonces, este nos produce un daño renal. Entonces, por favor, mirar siempre estos órganos para que no evitemos un problema secundario. El trimetoprim sulfa, este pues es el más utilizado a nivel gastroentérico, pero también nos ayuda pues con la parte de la piel, a dosis de 15 a 30 miligramos cada 12 horas. La clindamicina nos ayuda mucho a nivel de hueso y a nivel de piel, llegado el caso de que las bacterias lleguen a proliferar a nivel de hueso, a dosis de 11 cada 24 horas, y otra que es de otra familia de la cefalexina, la cefovecina, a dosis de 8 cada 14 días. Es importante pues que en los tratamientos de piel ustedes cuenten con una antibioterapia sistémica, o sea, a nivel sistémico, un tratamiento tópico, pueden ser champús, champú en seco, lo que ustedes recomienden por tópico, y un tratamiento subadyacente al trastorno. Entonces, subadyacentes serían protectores gástricos, hepáticos o renales. En conjunto con vitaminas. Aquí además estamos dando. Porque ha dicho mi papi. Tú me puedes colaborar silenciando las personas. Es que si me salgo de la aplicación. Sí, doctora, un momento. Yo los retiro de sala. No entres ahí, araña, hormiga va a salir.
Benny, Araña, ahí salir. A ver, Francia, Matamoros y Will, por favor, apagar su audio. Vale, entonces el tratamiento con antibiótico es importante, que debe hacerse de 7 o 14 días, ¿sí? Después ustedes, que el paciente venga a control, examinar a ver si de pronto necesita más días de antibiótico o de pronto más días de tratamiento tópico. En el igual, pues como tal, los tratamientos de piel son muy largos. No solamente se van a curar en 7 días, sino a veces tardan hasta 3 meses o hasta un poco más para regenerar la piel. Cuando es un problema profundo, deben tratarse de 14 a 28 días, según como tal la historia clínica del paciente o la patología que presente. Si ahí se puede variar en control entre 8 a 12 semanas, dependiendo del caso. La integridad como tal de la respuesta inmunológica del paciente o inmunitaria del huésped es fundamental cuando se realiza pues con fármacos bacterianos que han utilizado específicamente pues la familia de la cefalexina o la cefalosporina o la cebovecina. Estas se pueden utilizar en dosis inyectable o oral. Si es inyectada, pues tratar de que los propietarios vengan a la siguiente dosis y que pues sean cumplidos en conjunto pues con el tratamiento. Ya si de pronto pues es tópico, los principales champú que ustedes pueden implementar pues es a base de clorexidina, es un limpiador y bacteriano, o un etilactato, que es un antibacteriano. El peróxido bencilo es más que todo se usa cuando los pacientes tienen abundante seborrea y que como tal pues no se pueda controlar. Entonces este me va a ayudar a controlar la parte de seborrea o la glándula sebácea del folículo del pelo. Entonces nos ayuda a desengrasar y un lavado folicular bastante profundo. La excitidina como tal es un limpiador y un antibacteriano, lo mismo que la piroctona, o que pues como tal nos ayuda lo mismo. En la mayoría pues de los tratamientos el champú es muy útil. Nos ayuda a contrarrestar las bacterias que están a nivel de la piel y nos ayuda pues como tal con los antibióticos sistémicos a arrancar de raíz pues como tal esta proliferación de bacterias. Aparte que los baños tópicos nos ayudan contra las costras y disminuye la carga bacteriana de la superficie cutánea y en algunos casos pues el efecto de prurito o del amido del paciente en la piel, llegado el caso. Acá pues les traigo un caso clínico con los principales, pues, que es como la que más llega a consulta, que la que les había comentado, que es el pioderma por estafilococcus o estafilococcus. Entonces, en este caso, pues, hay dos imágenes. El paciente, pues, presenta o en zonas multifocales, como se muestran en las imágenes, unos mechones de pelos levantados en conjunto en el cuello como en el tórax. Y el plano pues en el lado opuesto, como se ve acá. El motivo de consulta del paciente pues es que ha sufrido diarreas y vómitos desde que era de cachorro, pero no hay síntomas como tal de enfermedad sistémica y pues el perro no ha viajado del país. En algunas ocasiones nos puede llegar solo por diarreas o vómitos. Entonces, como les digo, ahí nosotros como médicos debemos tener un buen ojo clínico para mirar que el paciente, además de esta alteración, presenta un problema secundario que es la parte de la piel. En el caso clínico, pues como tal, el paciente presenta un pioderma profundo, en el cual pues puede ocasionar una linfadenopatía, porque pues ya de pronto las bacterias colonizaron sistémicamente el paciente. Entonces, esta se va a localizar específicamente en los ganglios. Recordar pues que los pacientes tienen ganglios mandibulares, escapulares, popliteos y abdominales. Entonces, estos suelen elevarse de tamaño
los ganglios linfáticos escapulares y popliteos, afectando pues la parte superior de las extremidades. En algunas ocasiones pues nos basamos que los ganglios se afectan porque hay de pronto una masa o un problema como tal cancerígeno en el paciente, pero pues hay que poner toda la balanza en juego y observar de manera correcta la parte de la anamnesis del paciente. Las lesiones cutáneas pues se distribuyen de forma sistémica sobre la cara dorsal del tanto del cuello y del tórax como se ve en la imagen. Podrían apreciarse pues mechones de pelo levantados y alopecias irregulares, dada que el perro pues tiene un aspecto apollidado o el pelo corto, junto con una hiperpigmentación en zonas afectadas y pues no hay comedones. Los comedones, como les dije anteriormente, la parte del pelo se obstruye ocasionando pues que haya una secreción oscura, negra o azulosa, como un punto negro. El pelo que rodea esta zona se depila fácilmente, quiere decir pues que con el contacto se zafa o se cae con facilidad al momento del tacto. Posibles pues diagnósticos son los siguientes. Entonces hay presencia como tal multifocal irregular, indicada pues con una furunculosis, que suele ser resultado de un pioderma de estafilococio, como les dije anteriormente, o una demodicosis o una dermatofitosis. La edad del perro y la ausencia del prurito fueron factores importantes a tener en cuenta. A veces los pacientes no llegan con prurito ni con descamación, solamente con esta alteración. Entonces, esto nos puede pues generar o llegar a pensar que puede ser este tipo de diagnóstico. En conclusión, pues las diagnósticos diferenciales es un pioderma superficial idiopático o secundario a alguna enfermedad adyacente, una demodicosis, dermatofitosis urticaria o fentigofoliáceo, que serían pues las adyacentes a la alteración que presenta el paciente. Las ayudas diagnósticas, pues, ¿cuáles son útiles para este caso como tal? Entonces, se prepararon cintas de acetato, ¿sí? En zonas afectadas por frotis por impresión. Estas cintas son como una cinta transparente, sino que son estériles. Entonces, nosotros ponemos con guantes, sacamos la cinta y hacemos por impronta donde el paciente tiene la alteración y la pasamos a un portaobjetos para mirar por microscopio. En este caso, la cinta de acetato por frotis de impresión directo, se realizaron el examen citológico, pero no se consiguió ninguna información útil para el diagnóstico. Por ende, pues no presentaron de pronto alguna bacteria, algún bacilo o algún hongo o ácaro que me indique de pronto también por qué el paciente está generando esta patología. Al examen microscópico del raspado, como la parte de la cinta no tuvo efecto, se hacen raspados de piel con hojillas, como se observa acá. Esta hojilla como tal, la idea de ustedes hacer el raspado de piel es que sea profunda, no solamente coge la parte del pelo, sino rasurar muy bien, sacando un poquito de sangre para mirar si de pronto las bacterias ya están internas o de pronto haya un ácaro o una dermodicosis presente en la patología. Según pues en el caso médico que les estoy comentando, al microscopio pues se llevaron distintos raspados, tanto del pelo, pero como tal fue negativo a la demodicosis y de dermatofitosis. Entonces ahí nosotros vamos, según nuestros posibles diferenciales, descartándolo con los exámenes clínicos. A lo último se realizó como tal un cultivo fúngico de los pelos depilados, en el cual pues, o las lesiones como tal, pero no fue negativo, pero fue negativo al cultivo, o sea, no creció nada. En otra prueba se frotó la lesión cutánea
con una torunda húmeda, ¿sí? Con un suero estéril, y se realizó un cultivo con antibiograma, y como tal se aisló, ocasionando que sí haya proliferación como se ve en esta parte. Entonces, volvieron a repetir la muestra, pero utilizando un suero estéril que me ayude como tal a compensar o a dejar ver un poco la parte de microorganismos. Entonces, se aisló y se tuvo cultivo como tal. De cuál bacteria como tal, pues ahí no la nombran, pero la trataron con amoxicilina más ácido clavulánico. Como tal, pues fue sensible la bacteria a esto, porque igual un antibiograma con cultivo nos va a arrojar qué tipo de bacteria pues presenta el paciente y a qué antibiótico es sensible. En este caso, pues es amoxicilina más ácido clavulánico con enrofloxacina, el trimmetoprim-sulfa y la cefalexina. Recordar que la enrofloxacina, pues mirar de pronto el paciente si es joven, recordar que causa enanismo y enanismo y tardío crecimiento de los pacientes. Como tratamiento a ellos decidieron utilizar cefalexina a dosis de 20 miligramos 2 veces al día durante 3 semanas, en conjunto con baños medicados 2 veces a la semana con champú de etilactato. Recordar pues este champú es más que todo para la parte antimicrobiana y para la parte de la piel, de la seborrea. Se recomendó al dueño pues aumentar la frecuencia de la aplicación de Sport o el fipronil, que esto es básicamente para parásitos externos, me refiero a pulgas, garrapatas y ácaros, una vez al mes en ambos perros. O de pronto, pues ahí el caso, pues lo que está leyendo es que tenía pues más pacientes en casa. La idea pues es hacer el tratamiento para antipulgas o ectoparásitos en ambos pacientes. Las lesiones cutáneas se resolvieron completamente en 2 semanas. Como les dije, en algunos pacientes o en algunas anamnesis, la parte de la piel pues demora mucho más tiempo en regenerarse. En este caso, pues tuvo suerte 2 semanas de empezar el tratamiento, pero pues de igual manera, si el paciente salga o renueve piel, continuar de pronto con tratamiento ya sea oral o tópico. El diagnóstico, pues la anamnesis con los signos clínicos y las pruebas de laboratorio, nos dieron respuesta al tratamiento y nos confirmaron un diagnóstico de foliculitis superficial causada por una pseudomona. No se pudo establecer pues la causa como tal del pioderma, puede ser idiopático. Entonces en algunas ocasiones puede ser que no tengamos una idea de por qué pudo haber sido alérgico al ambiente, a algo externo, ¿sí? Se nos sale de las manos, pero la idea es controlar pues la sintomatología del paciente. Y listo, muchachos, eso pues era la parte que les quería compartir del pioderma en conjunto con tratamiento y diagnóstico. Ahora pues pasamos a la parte de preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, encender sus cámaras y preguntarme cualquier tipo de pregunta que tengan respecto a la clase. Entonces, Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Doctora, mi pregunta es la siguiente. ¿Se podría curar una pioderma sin antibióticos sistémicos? Dependiendo. Si tú haces un cuadro hemático y el paciente tiene los glóbulos blancos alterados, tienes que agregarle antibiótico sistémico, porque como yo les decía, hay 3 tipos de clasificación. Entonces, de pronto las bacterias ya colonizaron a nivel sistémico y el paciente se inmunosuprime. Entonces, es ideal que ustedes administren sistémico y no solo tópico, porque va a seguir proliferando. Entonces, dependiendo del caso, siempre con las ayudas diagnósticas, como un cuadro hemático que también nos va a ayudar a observar de manera correcta, pues, qué tiene el paciente. Sí, doctora, muchas gracias. Lo que sucede es que tuve un caso muy puntual. Esto es un perrito de una finca. Desparasitantes externos al día, no tenía ningún tipo de pulga, comía solo sus croquetas.
este perrito venía rascándose continuamente. Entonces nosotros le mandamos varios tipos de análisis para realizar en el paciente. Los tutores no estuvieron de acuerdo y se lo llevaron. Este perro vino a consulta después de un mes y estaba peor, estaba peor. Había costras, había hipertensión. Encontramos también, el prurito ya no era un prurito básico, sino un prurito intenso. Entonces nosotros empezamos a hacer citologías y encontramos en este paciente de 3 años un Dermodex y le damos tratamiento. No resultó el tratamiento, no funcionó. Hicimos antibiograma y pues no había nada que usar con él. Porque ya todo estaba presentando resistencia. Pues no sé, pues allá en tu país si haya Nisgar, Simparica o productos que como tal me curen la sarna sarcóptica y el Demodex. Ahí pues como tal estos tienen efecto un mes. La idea es que lo hagan al menos para tener un poco de resultado por lo menos por 6 meses. Dar una pastilla mensual en conjunto con tratamiento o antibiótico para bacterias, tanto tópico y sistémico. Pero el factor principal para nosotros contrarrestar el Demodex es con estas tabletas que son para pulgas y garrapatas. Así el paciente no tenga, recuerden que la pulga siempre pica y cae, pica y cae. Entonces, cuando pica es donde produce este tipo de alteraciones. Cuando pica genera prurito, lamido y ahí hace pues que abarque como tal el Demodex de manera correcta. De pronto, como pues tú me dices que ya generó resistencia, entonces mirar de pronto entonces si se puede con tópicos para contrarrestar el prurito. O puede ser que tenga también algo de base. Como les digo, no solamente se centran en solamente la parte de la piel, sino de pronto un problema hormonal, un problema como tal sistémico que me esté generando esto como algo secundario. Entonces ahí pues sería como examinar de manera correcta al paciente y tratarlo con esto. De igual manera cuidar mucho la parte hepática y renal del paciente. Si se administra mucho tiempo estos depresores o como tal para pulgas y garrapatas afectan mucho la parte hepática. Entonces mirar cómo están estos órganos para administrar medicamentos. Doctora, Buenas noches. buenas noches. Mira, el ácido hipocloroso, es como un comentario, el ácido hipocloroso es espectacular para la cicatrización. ¿Qué opinión tienes de este líquido que me parece espectacular para mejorar cicatrización? Bueno, dependiendo de si el paciente sí tiene buena cicatrización, pero me altera mucho el pH, ¿sí? Entonces se puede utilizar, pero tú agregándole omega 3, 6 y 9 para regenerar la parte del folículo de la piel, del folículo piloso del pelo. O sea, él me puede regenerar piel, pero la parte folicular para que vuelva a crecer pelo de pronto puede ser nula. Como les dije anteriormente, pues en la imagen que ustedes vieron de la por bacilos de un pioderma profundo, me contrarresta mucho la humedad y regenerar piel, pero el folículo piloso en algunas ocasiones no se regenera porque cambia mucho el pH, pero sí se puede usar, lo he usado, pero siempre y cuando pues agregue omega 3, 6 y 9 para el regenerar pues la parte folicular del pelo. Cuando me hable del pH se va a la acidez por ser ácido, ¿cierto? Obviamente, lógico, sí. Sí, señor. Sí. Y eso altera el crecimiento del pelo, Sí. la acidez. Ah, ok, muy amable. Vale. Doctora, buenas noches. Guillermo Hola, buenas noches. le habla. Bueno, tengo yo 2 preguntas. En el Dime. caso de pioderma profundo, yo he tenido un caso con un pastor alemán. La verdad, me ha costado controlar y hace un mes aproximadamente nuevo, después de casi 4 meses, nuevamente voy a visitar. De nuevo se presentó, pero ya no con tanta incidencia. En el caso, en estos casos, bueno, yo no he aplicado
esta rifampicina ni la cifadroxilo. Muy interesante, no sabía, pero hoy voy a aplicarlo eso. En el caso de shampoo clorexidina, a base de clorexidina, ¿con qué intervalo se aplica? Puede ser, no sé, cada 2 días o cada semana, no sé. Eso también, por ejemplo, tuve con otro pedo, otro caso, al que le bañaba casi día por medio. Tenía bastante prurito. Igual había esas manchas de un perro mostró, entonces, pero sanó con ese caso. Pero hay ciertas razas que son muy propensas también, ¿no? O sea, delicados se puede decir, ¿no? Le causa alguna alteración, ¿no? Ya, pero en este caso, exclusivamente, ¿con qué intervalo se puede aplicar? Vale, entonces la idea es que tú con un antibiótico de amplio espectro controles todo el tipo de bacterias sistémicas y aparte sistémicas nos va a ayudar con la tópica. Entonces el tratamiento con antibiótico tiene que durar mínimo de 7 a 10 días y el tratamiento tópico con champú a base de clorexidina, dependiendo de la gravedad del pioderma, si es muy profundo, se puede hacer cada día de por medio, por lo menos por 10 días, o si no, se realiza cada 3 días o si no cada 5 días. ¿Sí? Lo ideal de la clorexidina es eliminar todo el tipo de bacterias, pero nos va a ayudar a lubricar la piel, porque eso es lo que hace la clorexidina. Elimina toda la carga bacteriana que tenga a nivel de la piel y lubrica, ¿sí? No me va a resecar. Entonces, estas heridas, o como les dije, el pioderma siempre tienen pues que permanecer al aire libre, porque como son tan húmedos, si ustedes los vendan, se tiene que cambiar el vendaje mínimo cada 3 horas para no proliferar las bacterias. Entonces, dependiendo del caso, como tú lo veas, lo puedes usar cada día de por medio, 3 días o cada 5 días los baños. Si lo ves como muy repetido, dependiendo del caso, se pueden lavar con cloruro de sodio, hacer lavados y aplicar ungüentos de cicatrización si son muy profundos. Puede ser el Pesosan o productos naturales como la sábila, nos ayuda a reconstruir mucho la parte de la piel, o gelatina sin sabor, nos ayuda mucho a reconstruir como ese tejido si está muy profundo, ¿no? Pero siempre y cuando pues con las alternativas que les comenté. Muy amable, doctor. Ahora, en el caso del ketoconazol, creo que en este momento no he hablado, pero ¿y qué pasa cuando aplicamos con el ketoconazol? ¿El mismo procedimiento aplico? Entonces, el ketoconazol es para hongos. Entonces, los hongos son como los más agresivos. Sí o sí los tiene que contrarrestar, pues, sistémico y tópico. Si solo los usas tópico, no va a tener mejoría. Ese es como el más largo, además, pues, del profundo, del pioderma profundo, mínimo por unos 28 días con el tratamiento, sino que es bastante agresivo con la parte hepática. Entonces, el champú de ketoconazol también es muy bueno, pero ese solo cada 8 días se realizan los baños. Y el resto sistémico cada diario por 10 o por 7 o 10, por 28 días. Mi última pregunta, doctora. Disculpa, le he cortado. ¿Alguna vez, por ejemplo, he aplicado la ivermectina vía tópica y me ha funcionado bien? Solamente eso, ¿qué recomiendo? ¿Está bien o no está bien? Muchas gracias. Bueno, no la recomiendo porque si la ivermectina, pues como tal, pues es una vermífugo que si de pronto hay una herida expuesta, podemos intoxicar al paciente, ¿sí? Porque va a ingresar vía sistémica y se puede intoxicar. Entonces, no la recomiendo en estos casos, ¿sí? Puede ser que tenga mejoría, pero el paciente puede llegar a intoxicarse, porque como está húmeda la piel, va a absorber este medicamento y nos puede causar esto. Y más de pronto en pastores alemanes, en boxer y en los border collie, pues es más que tóxico, así sea un desparasitante oral, nos causa intoxicación. Entonces, lo evito por lo mismo. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Listo?
¿Alguna otra pregunta? Por el chat me preguntan, ¿la amoxicilina cómo se debe administrar? Bueno, la amoxicilina más ácido clavulánico, pues esa viene en dosis inyectada o en dosis de vía oral. Se pueden utilizar dosis de 12.2 miligramos en caninos. Esa sí se puede usar pues en cualquier edad, ya sean adultos o cachorros. No me va a causar de pronto una alteración como en la enrofloxacina, que causa enanismo o disminución del crecimiento. Este se usa cada 12 horas para que tenga efecto a nivel sistémico, y lo mismo si es inyectada, pues cada 12 horas a nivel inyectado. Tanto inyectada como oral se utiliza la dosis de 12 miligramos. Por lo menos por unos 7 o 10 días se debe administrar este antibiótico. Me preguntan, ¿el tratamiento con antibióticos se puede bañar normal con clorexina? Sí, como les dije, es ideal fomentar para tratamientos de piel un tratamiento sistémico. Puede ser cualquier antibiótico dependiendo del pioderma que presenta el paciente, perdón, y tópico con un champú de clorexidina que me va a ayudar a hidratar o lubricar dependiendo del caso, porque si el paciente tiene mucha seborrea, pues a usar un champú como el Bensoril, que nos ayuda a contrarrestar esa glándula sebácea o esa seborrea. Cuando se hace resistencia al ketoconazol como antibiótico, ¿qué otro antibiótico puede funcionar de manera efectiva? Hay uno que es de uso humano, que es la terbinafina, que es mucho más potente que el ketoconazol. Entonces, esta terbinafina me ayuda mucho con todo, o sea, me va a matar todo tipo de hongo que el paciente presente, pero por lo menos por unos 28 días para que tenga efecto. Entonces, cuidar muy bien, por favor, la parte hepática, mandar así sea 2 protectores hepáticos para no me genere un efecto secundario como una insuficiencia hepática secundaria al ketoconazol o a la terbinafina. Ese sería como el más potente y es muy efectivo. Este no se puede administrar en pacientes menores a 6 meses porque si no va a causar un daño hepático. Ese es el que yo uso cuando el ketoconazol me hace resistencia, la terbinafina, pero es de uso humano. ¿Alguno tiene alguna otra duda o pregunta? Bueno, voy a abusar de nuevo con la pregunta, creo que se preguntan mucho. No, no te preocupes. Hay un caso también, por ejemplo, cuando mostró una imagen donde todo el alrededor del ojo había todo ese ataque de esos hongos. En estos casos se le puede aplicar si algún antibiótico, aparte de eso, digamos, por forma tópica, la clorexidina. Sí. Hay otro que se llama el Ciclorac, pues acá en Colombia, es también a base de clorexidina, pero no causa irritación en cualquier mucosa. Hasta se puede, después de cirugías, se puede dejar dentro del paciente, de pronto para algún lavado o eliminar cualquier bacteria. Aquí se llama el Ciclorac en Colombia, es a base un poco de clorexidina menor, pero pues tiene o sea, no causa irritación en ninguna mucosa ni en los ojos. Lo podemos aplicar en cualquier parte del cuerpo. Hasta se puede dejar en cirugía después para cerrar en todo. Y eso me va a ayudar pues a limpiar y a disminuir un poco la parte de bacterias a nivel de piel.
Llegado el caso, pues que no lo haya, se puede poner clorexidina, pero se diluye un poco en agua para disminuir un poco la dosis, llegado al caso que le caigan los ojos. Pero lo ideal es que no, o sea, la clorexidina sí no se puede usar en los ojos, sí, causa mucha irritación, pero se puede diluir con un poco de agua para bajar la concentración de clorexidina y me ayuda a limpiar. Con el ojo cerrado y se limpia. Si no se puede usar acá, pues se llama el Ciclorac para contrarrestar las bacterias a nivel de pronto de la parte cutánea de los ojos, de la nariz o la boca. Y, ahora otra cosa, doctora. Normalmente cuando hay este problemas en los ojos, yo he utilizado algunos colirios a base de gentamicina y bueno, digamos, porque a veces se seca el ojo, ¿no? Y el animalito tanto molestarse con la mano a veces igual causa infección. Entonces, y yo creo que es recomendable, ¿no? Utilizar algún colirio, a base de algún antibiótico tal vez. Lo que pasa es que si de pronto en estas ocasiones el paciente genera mucho úlcera corneal, entonces lo que le recomiendo, llegado al caso de que como ellos siempre se están restregando y lastimando la parte del ojo, hacer un test de fluoresceína. Si ustedes administran colirio con úlcera corneal, se va a agravar el caso o el ojo. Entonces, llegaba el caso solamente lágrimas artificiales para lubricarlos. Y de pronto, llegado al caso de la gravedad que tenga mucha infección, se puede utilizar la gentamicina, como lo dices, pero sin corticoides y ningún colirio, para disminuir, llegado al caso, que tenga úlcera. Pero sí se puede usar, claro, pero como les digo, todo depende pues de la parte del caso, si lo requiere. Hay un producto, por ejemplo, esto en Bolivia, normalmente que he utilizado, que es la Oxioctal, que tiene moxifloxacina, tiene codroitín y más polimixina. ¿Me repite la segunda? Es codroitín, Ajá. fosfato sódico y la polimixina. Ok. Ese como tal se podría usar si no hay úlcera, ¿sí? Porque estamos administrándole 3 antibióticos de amplio espectro. Lo ideal pues sería solo uno, una sola gentamicina o uno que venga en refuerzo con lubricación como lágrimas artificiales que tienen vitamina A y de pronto gentamicina. Pero entonces todo depende del caso, o sea, ese sí se podría usar si de pronto no tiene úlcera, pero sí se puede usar. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Vale, no te preocupes. Me preguntan por el chat. En el caso del Demodex, ¿sería recomendable aplicar cefalexina y tópico la clorexidina? Entonces, el Demodex causa mucho prurito, demasiado prurito en los pacientes. El Demodex, como tal, se contrarresta, como les dije, con antiparasitarios, ya sea pues Nesgar, Simparica, bueno, el que pues ustedes tengan disponible en su país. Y aparte como el paciente se rasca, ingresa como tal bacteria parte sistémica. Es necesario ayudarlo con lo que tú dices, que es la cefalexina, que es para bacterias gram positivas y negativas en conjunto con baños tópicos que lubriquen, porque la piel siempre va a estar reseca, entonces la clorexidina me va a ayudar a lubricar y a regenerar. En conjunto, como les dije, con ácidos grasos que me lubriquen el folículo piloso y pueda volver a crecer pelo. Entonces, la terapia que dices, estás bien, solamente que pues te hace falta agregar estimulantes para el pelo o nutrientes para el pelo. Como tal, como les dije, para tener un efecto con el Demodex se debe repetir mensual esta tableta de ectoparásitos por lo menos por 6 meses para contrarrestar de manera de raíz. Es un tratamiento largo. En cachorros es un poco más rápido por lo que son cachorros. Entonces, en ellos es como más fácil cualquier proceso, que de pronto en pacientes ya geriátricos o un poco más viejos, se va a tardar un poco más en recuperarse la piel.
Bueno, muchachos, entonces las diapositivas se las comparto pues con la asesora para que ustedes las tengan. Llegado el caso de que alguno tenga alguna otra duda o inquietud, me la puede hacer llegar con la asesora. Yo con mucho gusto en el transcurso de la semana se las estoy respondiendo. O si de pronto tienen un caso clínico o algo pues que me quieran compartir o necesiten de pronto de mi ayuda, con mucho gusto. Espero pues verlos en otra oportunidad. Un saludo muy grande de Colombia y pues espero pues les haya gustado la clase. Nos veremos en otra oportunidad. Que tengan buena noche.